Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Oiga, yo a veces me maravillo será de ver lo que yo hago. Para muchos no le parece mayor cosa y para otros hasta les ofende quizás el que yo predique la palabra de Dios, porque me conocen mi forma de ser y mi forma de actuar en la vida. No me censuro para nada. Actúo de acuerdo a mis convicciones, busco no hacerle daño a nadie, obro en rectitud con la vida y con la gente. Si salgo a rumbear, pues voy a rumbear con mi novia, pero nada me detiene para decir, estoy haciendo cosas indebidas. Porque siempre, vuelvo y repito, obro en rectitud. A algunas personas no les gusta esto y quizás por eso el Evangelio no les parece mayor cosa. Pero una vez más les repito a todos los que me están viendo, incluso a los nuevos. Lo que yo hago todos los días es predicar la palabra de Dios de acuerdo a la Iglesia Católica, que es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. En Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro, que él se llamaba Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas, piedra. Y en Mateo 16, 18, ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro, piedra, Kefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí le entrega la iglesia a Pedro, la iglesia católica, y desde ese tiempo hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos siempre existirá esta iglesia, porque Jesucristo se encargó de decirlo en ese mismo Mateo 16, 18, en decirle que las puertas del infierno no prevalecerán sobre lo que Él ha creado, e incluso le agrega, a ti te entrego las llaves del cielo para que ates y desates aquí en la tierra y en el cielo. Y también le dijo, y te doy autoridad para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Así es que nadie puede derrocar lo que Cristo fundó, ni el mismo demonio. Lo que sí hace el demonio es confundir a las personas. Nosotros somos confundidos. Incluso el mismo Pedro fue confundido en ese mismo instante, a pesar de que el Espíritu Santo le reveló que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Más adelantico, ahí mismo en Mateo 16, 23, vamos a encontrar a un Pedro diciendo, Dios no permita tal cosa que te pase, Señor. Dios no lo permita. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Por lo tanto, el mismo Pedro que le fue revelado a través del Espíritu Santo que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el mismo Pedro recibe a Satanás haciéndole decir, Dios no permita que te vayan a crucificar, que vayas a ser juzgado, que vayas a ser sentenciado. Entonces esto es una cosa dura decirle en estos momentos. Nosotros, los seres humanos, somos influenciados todos los días por el Espíritu Santo o por el demonio. ¿Y cómo sucede esto? Fácil. Si tú tienes pensamientos humanos y no van de acuerdo a la doctrina de Cristo, de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, tú estás siendo influenciado por el demonio. Pero si tus pensamientos son conformes a la doctrina de Cristo en su iglesia, tú tienes pensamientos del Espíritu Santo. Dos cosas para que tú lo analices. Los protestantes, voy a decirlo, viven conforme a Satanás. Se dejan guiar por espíritus de demonios que los llevan y los sonsacan de pensar en la doctrina de Cristo. ¿Y cómo digo esto? Para ellos no es posible que un sacerdote tenga poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Para los protestantes y para los ateos, ningún sacerdote tiene poder en la tierra para perdonar pecados, solo Dios en el cielo. Esa es doctrina protestante, doctrina de demonios. Está siendo influenciado por un demonio que lo está haciendo pensar como Pedro en ese mismo momento cuando dijo, Dios no permita que te ocurra tal cosa, que tú seas crucificado y juzgado. Es el mismo pensamiento.
La Eucaristía no es tal Dios vivo ahí, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Es el mismo demonio el que le hace pensar que en la Eucaristía no está Cristo, a pesar de que la doctrina de Cristo dice en Lucas 19, 22, dice, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y luego levantó la copa y dijo, esta es mi sangre que será derramada para reconciliación del mundo. Hagan esto en conmemoración mía. A pesar de que Jesucristo se convierte en pan y en vino, a la gente le parece eso imposible. Luego el demonio les hace creer que ellos tienen razón. Doctrina humana, doctrina de demonios, que es lógico. Claro, a Pedro le pareció lógico decirle a Jesús, Dios no le permita que te ocurra tal cosa, que tú seas juzgado y sentenciado a muerte en una cruz. Eso es lógico. En la doctrina humana eso es lógico, pero para la doctrina de Dios y para la sabiduría de Dios eso no es lógico. Por eso le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Vuelvo y repito, si tus pensamientos son pensamientos humanos y no van acordes o afines a la doctrina de Dios, usted nada tiene que ver con Dios, nada. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer continuación del Apocalipsis. El Apocalipsis lo hemos venido leyendo durante 2 semanas o 3. Creo que 2 semanas. Apocalipsis 15, 1 al 4. Cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aquí voy a decirlo antes para continuar, para que ustedes de una vez lo analicen. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y habla de que Juan tuvo una serie de visiones mostrándonos cómo va a ser el infierno y cómo va a ser el cielo. Es más que mostrar el infierno, es lo que él quiere mostrar, es el cielo. ¿Cómo es el cielo? Todos nos preguntamos cómo es el cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay? ¿Quién ha visto el cielo? ¿Quién ha subido y ha bajado? El único Jesucristo. Pero Juan le fue revelado a través de visiones el cielo. Eso es lo que vamos a leer. ¿Cómo es el cielo? Y por eso dice acá, yo Juan vi. Yo Juan vi. Veamos entonces cómo lo vio. Yo Juan vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso. 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios y cantan un cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no hará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Cómo vio el cielo? De 2 maneras. Aquí vamos nosotros a imaginarnos lo que él vio. Vi 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en las manos las cítaras de Dios. Ahí nos está dibujando el cielo y el infierno. Mar de un vidrio, la gente pasaba en un mar sobre vidrio, estaba encima, pero era de fuego también en la parte baja, dándonos a entender. ¿Y quiénes cantaban? Los que estaban sobre el mar, sobre el vidrio, los que no se consumían, los que alababan y daban gloria a Dios con los cánticos de Moisés. Esos son los salvos.
Esos son los salvos, los que se van a salvar. Los que se van a salvar solo tienen que hacer una cosa. Óigalo bien, una sola cosa, obedecer los mandatos de Dios. En eso consiste la salvación, en obedecer los mandatos de Dios. ¿Y cuáles son los mandatos? Pues ya se los dije ahorita. Si el Señor ordena que debemos ir a confesarnos con un sacerdote para que Él, con su misericordia, nos perdone los pecados, vamos donde el sacerdote, confesemos nuestros pecados. ¿Qué nos cuesta? No, es que mi pastor me dijo que él no tenía autoridad para perdonar pecados, pero es que Jesucristo en Juan 20, 21, 23 sí lo dijo. Entonces, si Jesucristo dice que debemos ir, ¿a quién le debemos obedecer? ¿Al pastor mentiroso o a Cristo, que lo está diciendo en Juan 20, 21, 23? Pues a Cristo. No, yo prefiero obedecerle a mi pastor porque él sí entiende la Biblia. No quiere obedecerle a Dios. Ustedes no quieren venir a mí para que yo los salve, dice Jesucristo. Y en Juan 6:53 dice: yo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y eso solamente se puede lograr en la Eucaristía. Es que mi pastor me dijo que no, que eso era un simbolismo. Pero Jesucristo en Juan 6:53 dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, quien coma de su carne y beba de su sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué debo hacer? ¿Jesucristo lo dijo o el pastor? Lo dijo Jesucristo. Entonces, ¿qué hago yo? Obedecer. En eso consiste la salvación. No, yo prefiero obedecer al pastor. Bueno, entonces, ¿quiénes están en el lago? Sobre el vidrio. No son los protestantes. Ni uno. Ni un hito siquiera protestante está sobre el vidrio. Condenados por no obedecer. ¿Lo dije yo por mis palabras o está escrito? Está escrito, muchachos. Es lo que vio Juan. Yo vi. Es lo que Juan nos está escribiendo. ¿Quiénes se salvan y quiénes se condenan? Vamos a seguir leyendo el Salmo. Salmo 97. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. ¿Quién está diciendo esto? Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Los salvos. Los salvos. Ahora voy a decir algo que le disgusta a muchos. Los católicos. Los católicos que obedecen la palabra de Dios. Oiga bien, porque hay católicos desobedientes. Así. Miles de católicos desobedientes, miles. Y van a ser salvos porque llevan la insignia de católicos. Oigan a estos. Esos no son. Son los católicos que obedecen la palabra de Dios. Usted los ve en el confesionario, usted los ve haciendo la fila en la Eucaristía y permanecen en Cristo todo el tiempo. Esos son. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Palabra de Dios. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Y vamos a leer el Evangelio. Santo Evangelio, Lucas 21, 12, 19. Todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y su sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra perseverancia. Salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble. Yo no había leído esto todavía. Yo cogí esta Biblia en este momento y acabo de leer lo que iba a leer. Pero antes de empezar a leer, les dije a ustedes que yo hacía lo que a mí me gustaba hacer en la vida. Que yo actuaba en la vida de acuerdo a mi parecer y mi forma de ser, sin ofender a nadie, haciendo las cosas de Dios, y que si me gustaba ir a rumbear, pues yo me iba a rumbear con mi novia, pues eso no afectaba a nadie, y mucho menos sentía que yo estaba pecando por ir a rumbear, ni nada de esas cosas. Y les decía a ustedes que muchos de ustedes me juzgan, y algunos hasta me contradicen y todas esas cosas, eso está bien. Pero dice aquí la palabra que muchos de esos van a venir a juzgarlo. A usted, César, lo van a juzgar y lo van a querer condenar, y es más, van a decir, ¿y este por quién se cree que predica la palabra de Dios? Mire que hasta el mismo Jesús lo está diciendo. O sea que eso va a pasar, le va a pasar a los discípulos, solo que en el tiempo de los discípulos era una cosa más brava. Uy, no, qué cosa tan brava. Los odiarán, los perseguirán y los matarán por causa mía. Y los van a juzgar, pero los van a juzgar reyes severamente. Y si viéramos por ahí hay videos en Facebook, usted o en YouTube, coloque en YouTube cómo murieron los apóstoles de Cristo. Y ahí hay un video donde muestran cómo murió cada uno. Yo me sé como dos. Pedro murió crucificado, y él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no merecía morir como Cristo. Crucificado por defender la palabra de Dios. Y Pablo murió decapitado por defender la palabra de Dios. Pero acá la palabra de Dios nos dice, otros fueron metidos a ollas con aceite hirviendo, otros fueron quemados, una cosa terrible de todos esos discípulos. Creo que el único que murió de muerte natural fue Juan, por ahí en una prisión de Patmos, creo, fue el único, pero el resto todos murieron atormentados. Pero un detalle muy especial de esos discípulos, de los dos que acabo de nombrar, Pedro por fin entendió que vivir en la vida era vivir para Cristo, y que si había de morir, había que morir para Cristo. Pedro se demoró un poquito más que Pablo para entender esto, pero lo entendió. Pedro no renegó ni nada de esas cosas muriendo en la cruz, crucificado boca abajo, nada. Él asintió con su cabeza y entregó su vida a Cristo, y se la entregó. Y Pablo dijo, he luchado la buena pelea, ahora me voy a reunir con Cristo. Por eso Pablo decía, cuánto quisiera irme ya para donde Cristo, pero debo estar aquí en la tierra porque debo cumplir un mandato. Pero Pablo quería morirse. Pablo tenía deseos de morirse lo más rápido posible para irse para donde Cristo, porque él decía, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Y por eso él era apedreado, juzgado, ajusticiado de muchas maneras, y él decía, todo lo recibo con amor por Cristo. Hoy nos está diciendo que nuestros mismos padres, hermanos, hijos, se van a ir contra nosotros, nos van a juzgar,
pero si ustedes perseveran, llegarán a la victoria hasta el final. Perseveren por la fe. Y aquí hay un tema que lo tengo que tocar, que es el de los protestantes. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro, y hasta vuestros padres y parientes. Bueno, meteos en la cabeza que Jesucristo va a estar siempre con nosotros. Aquí hay un detalle muy maluco, muy maluco. Nuestros padres, nuestros tatarabuelos les enseñaron la doctrina de Cristo a los abuelos, a los bisabuelos. Los bisabuelos se la enseñaron a los tatarabuelos, a los abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Nos enseñaron la doctrina, la verdadera fe. ¿En qué consistía esa fe? En algo que le dijo Jesús al pobre Tomás. Tomás, venga, usted no quiere creer, venga, meta sus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Entonces nuestros tatarabuelos recibieron esa doctrina por fe. ¿Cuál fue esa doctrina? No existían los protestantes, eso no existía. Eso no existía. La Iglesia Católica tiene 2000 años y los protestantes solamente vinieron a sublevarse contra la doctrina de Cristo hace 500 años. Antes del año 1500 no había ni un protestante, no había nadie. Todos obedecían la doctrina de Cristo, todos. Y entre ellos estaban nuestros padres, nuestros tatarabuelos. Y ellos recibieron esa doctrina. ¿Y cuál era la doctrina? Vea, mi hijo, usted va a bautizar a sus niños cuando nazcan, cuando estén, pero bautícenlos. Ustedes van a ir a hacer la primera comunión por a los 9 o 10 años. Ustedes van a asistir a misa constantemente para que Dios permanezca en ustedes. Y cada vez que cometan pecados, entonces ustedes se van a confesar. Y para poder recibir la Eucaristía deben estar limpios de corazón. Y para estar limpios de corazón deben confesarse. Y así lo veníamos haciendo desde los tatarabuelos hace 2000 años para acá. Y ahora vienen los protestantes a confundirlos. Y ya les pareció lógico que no había que confesarse con un sacerdote. Y les pareció lógico que no había necesidad de comer ese pan insípido que es una hostia, porque ahí no está Cristo. Les pareció lógico. Pero desconocieron lo que había de Cristo, lo que le había dicho Cristo a Tomás. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Si Jesucristo ordena que debemos confesarnos, para nosotros no nos suena lógico que debemos ir a contarle los pecados a otro, y más a otro ser humano, no nos parece lógico. Pero si Jesucristo lo ordena, dichosos los que obedecen. A nosotros, a los protestantes no les parece lógico que en ese pan, que es una hostia, ahí esté Jesús vivo, el Dios vivo con nosotros. A ellos no les parece lógico. Pero si Jesucristo lo ordena en Lucas 22, 19, 22, y lo ordena en Juan 6, 53, y de ahí para adelante, lo ordena, nosotros, dichosos los que obedecemos y creemos. Y por eso Jesucristo me confunde acá cuando dice que cuando los vayan a llamar a juzgar, cuando los vayan a llamar, usted va a tener el Espíritu Santo para que usted pueda defenderse. Y estos malos católicos se dejaron confundir sus mentes de un demonio astuto que vino y les metió ese cuento. Ahora, ustedes los ven por ahí, la Piraquive, un montón de gentecita hermosa que eran católicos. De repente dejaron de ser católicos y se volvieron de la Piraquisque, de la iglesia ministerial, y se metieron allá, que porque allá les leen cuentos en los oídos y creen que es el Espíritu Santo, cuando es el mismo demonio el que les habla a los oídos dándoles profecías, y creen que eso es de Cristo. Y entonces les enseñan una doctrina y creen que esa doctrina es de Dios, y no lo es. Los testigos de Jehová con el mismo cuento, los evangélicos con el mismo cuento,
Por eso yo les he dicho, y ya termino con eso, que no hay ni uno solo, unito chiquitico, que conservándose en el protestantismo entre al reino de los cielos, ni uno, a menos que se arrepienta de sus pecados de apostasía y regrese al redil, a menos que regrese al redil, que se arrepienta de haber apostatado de la doctrina de Cristo. ¿Ustedes entienden esto? Yo lo entiendo perfectamente. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.